Buenas, ¿te escucháis? Adrián, Francisco, Manuel. Sí, perfecto. Perfecto. Pues soy Gabriel López y estamos en el curso de análisis técnico de los mercados financieros que organiza UNED, enfocado para hacer trading, ¿no? Para participar en los mercados de una forma activa. Hoy es el quinto tema que vamos a hablar. Con las grabaciones, yo creo que es en parte culpa mía esto que no controlo lo que me gustaría. Ahora se está grabando. La semana pasada me ponía que se estaba grabando y resulta que es hora y media, pero no se escuchaba absolutamente nada, ni se veía absolutamente nada. Así que la única solución que veo para aquellos que el tiempo es hacer un pequeño cursillo de repesca. Hay un alumno que me ha propuesto mañana a las 6 de la tarde, por eso lo he hecho, pero parece que no todos podéis. Pero como tantos, ahora mismo están apuntados, pues si os parece, repasamos lo que hemos visto hasta ahora, puesto que es importante, y vamos construyendo un poquito los conocimientos sin perder de nada, puesto que si alguien, esta teórica y el principio del curso, que es básico, se pierde, entonces ya al final del curso estás muy perdido. Y lo que queremos es que compartas conocimientos, que es un curso muy práctico y que lo aprovechéis en perder hilo. En todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos hecho una introducción al análisis técnico. El análisis técnico es el análisis de la evolución de los mercados en general, de cualquier activo financiero, usando los gráficos, ¿no? El chartismo. La interpretación de los gráficos, hoy en día, es algo sencillo, gracias a la tecnología, y ha hecho que cualquier sistema los dibuja en tiempo real de múltiples formas. En el pasado esto no era el caso. La práctica de traer gráficos remonta al tiempo de los griegos y los babilonios, que hacían gráficos sobre sus cosechas. Pero para ir a los mercados financieros, esta práctica la empezó el señor Charles Dow en Estados Unidos a final del siglo XVIII, alrededor de 1892, y escribió una serie de artículos en el que reflejaba el análisis o interpretación de los mercados. Este análisis, estos escritos que había en su periódico, convirtieron en las bases del análisis técnico de hoy en día, y muchos analistas técnicos utilizan herramientas que utilizaba el señor Dow hace 120 años sin saber que ya en esa época porque hay un poco de interferencias, ya época utilizas técnicas que muy grandes analistas de hoy en día utilizan sin saber que la base está en el señor Dow. El análisis técnico desde el año 2006 ha convertido tiene una especialidad reconocida en Estados Unidos, en Nueva York. Existe el certificado de analista financiero técnico. Antes solo existía el certificado de analista financiero en general, y el analista financiero en general lo que hacía era interpretar, analizar las cifras de las empresas, analizaba la economía de los países y llegaba a valorar
pero por números. Y después el analista técnico no estaba bien considerado, ¿no? Pero a partir de 2006 Wall Street reconoció que el análisis técnico tiene la misma validez que el análisis fundamental, que es el análisis de las cifras, y ha pasado a ser una actividad a nivel. En cualquier banco de inversión importante, el analista técnico tiene el mismo peso que el analista fundamental. Entonces, son las ventajas del análisis técnico con el análisis fundamental, ¿no? El analista fundamental es el que analiza las cifras, ¿no? Las expresa. Pues el análisis técnico, tú puedes interpretar la situación, el comportamiento en los mercados de una empresa, de un índice, de una commodity, ¿no? De una materia prima, de un bono, de una divisa, y si es un buen momento para comprar o un mal momento, solo interpretando el gráfico. Entonces, esto tiene encima un montón de estudio detrás de ese activo. Hay analistas técnicos puristas que no ven absolutamente nada de lo que diga la señora Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, o el señor Draghi sobre la economía americana o la economía europea para interpretar la situación del eurodólar. No quieren saber lo que pueda pensar el presidente de la petrolera sobre la situación del petróleo, porque suele analizar el gráfico del y saben por dónde iros, y que una empresa, no hace falta que cualquier empresario nos diga si vale la pena comprar o no comprar una acción, porque va a mirar el gráfico. Y, por ejemplo, ha empezado a cotizar AENA, que es la gestora de los aeropuertos y otros fuera, y la verdad es que no hay histórico, no se puede interpretar porque hay poca cotización. Pero es compararla con la cotización, por ejemplo, de los aeropuertos de París, lleva mucho tiempo cotizando y podrías ver más o menos por dónde vas tiros. Esa es un poco la introducción al análisis técnico y sus bondades. A medida que la tecnología ha ido avanzando y la capacidad de procesar de los ordenadores también, pues ha aparecido lo que se llama el análisis cuantitativo, que es el análisis técnico que ayuda a generar órdenes automáticas. El análisis técnico tiene una gran parte de estadística financiera, ¿no? Y entonces, gracias a este análisis cuantitativo, por ejemplo, ya en Estados Unidos se estima que el 50% del volumen que se genera en la bolsa de Nueva York se genera por sistemas automáticos, ¿no? Por robots que se llaman, ¿no? Entonces, están cambiando mucho la percepción de los mercados, pues que ahora las máquinas entran a dar órdenes, a órdenes importantes. Hace 3 años hubo un crash en la bolsa de Nueva York porque ordenadores, no sé si os acordáis, no funcionaron bien y que te llevó adelante un banco de inversión. Así que todo este tema de mercados de estadística y por los gráficos, pues cada vez tiene más auge. Entonces ya volvamos al principio, al tema del señor Dow Jones, ¿no? Él creció con la teoría del análisis del mercado y que decía, pues en ese entonces lo tenía que hacer a mano y con lápiz, y él interpretaba los mercados con el máximo de un día de cotización, el mínimo de un día, la apertura y el cierre, ¿no? Y entonces, dependiendo de estos parámetros, hacía su gráfico o varias conclusiones. La más importante es que
el mercado se mueve por tendencias. La tendencia, esta tendencia, es importante que todos los que estáis haciendo el curso la entendáis. Dentro de 15 minutos vamos a ver unos gráficos y os voy a explicar lo que es la tendencia de una forma más práctica. La tendencia es la dirección hacia dónde va el mercado, ¿no? Entonces, según el señor Dow, según teoría, el mercado solo puede ir de más, pues subir, puede bajar o puede verse de forma lateral. Esto es, pero no es tan obvio porque mucha gente le preguntas cuál es la tendencia y no sabe ni interpretar la tendencia. El señor Dow también decía que había una tendencia principal del mercado, después una tendencia secundaria y después una tendencia terciaria. La tendencia principal del mercado, ¿cuál es? Pues si miramos el gráfico de la comportamiento de la bolsa americana desde el 2009, cuando hubo el famoso crash del sector financiero allí, pues vemos que el mercado americano desde entonces, desde el mínimo del 2009, ha subido, y así vimos, ¿no? Y ha roto máximos históricos, continuamente los rompió, los ha roto ahora mismo, mejor que la tendencia del mercado americano es alcista. Y hasta no se prueba al contrario, la tendencia principal del mercado americano es al alza. El señor Dow también decía que es muy importante no ir contra tendencia. Es como coger un tren en marcha. Es más fácil coger el tren en marcha en dirección hacia donde va el tren que en contra, al igual que es mucho más sencillo y mucho más probable que tengas éxito tomando posiciones en dirección en que la tendencia, si es alcista, pues comprando, que todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque tienes más probabilidades para ganar. Que dentro de esta tendencia principal, por ejemplo, durante los últimos 5 años en Estados Unidos, el mercado no ha subido, por ejemplo, en el mes de octubre escuchaste que hubo un pequeño bajón del mercado, en el mes de agosto del año pasado, mejor te pega esos sustos, esas tomas de beneficios, esos retrocesos, esas consolidaciones, esos respiros que necesita el mercado y el señor Dow decía que es muy normal para el mercado tomarse estos, digamos, respiros, estas consolidaciones, ¿no? Y normalmente el mercado retrocedía o bajaba a mitad de lo que había subido y que en escalones, digamos que subía 100 puntos, bajaba 50 puntos, subía 100, bajaba 50 y la verdad es que parece muy simple, pero vais a dar cuenta que la realidad es esa, ¿no? Que dentro de una tendencia principal hay varias tendencias dentro de ella, ¿no? Y que normalmente esos vaivenes pues suelen ocurrir, por ejemplo, el año pasado hubo acciones importantes, esa americana. Es que solo 8 días bajó la bolsa americana y que del resto subió. No, digamos 8 bajadas importantes, ¿no? No bolsa americana. Pero vamos que ahora vamos a ver en los gráficos que el mercado sí tiene sus ciclos. El señor Dow Jones decía que el mercado se movía como el mar, como la marea del mar, que entraba en la playa y retrocedía, pero dentro de esa área pues había sus pequeñas olas, ¿no? Y entonces un poquito así se mueve el mercado, en vaivenes, y es como se mueve. Y otro factor muy importante dentro de ese análisis es el factor psicológico, ¿no? El factor humano. Entonces,
el ser humano tenemos tendencia a ser a veces caprichosos, a ser testarudos y tener cierta aversión al riesgo o no comprender el riesgo, ¿no? Entonces, toda esta forma de cómo, ¿no?, se reflejan en el comportamiento del mercado, ¿no? El mercado de repente se pone muy nervioso y tiene unas bajadas drásticas y vuelve a subir lo que ha perdido. Y esto puede ser en un minuto. Eso es parte de la clase de hoy, ¿no? Lo que ves en los gráficos es que nosotros nos comportamos cuando estamos operando. Y es porque no nos gusta perder, porque tenemos aversión al riesgo, pero por otro lado también invertimos porque nos gusta un poco apostar por el futuro, apostar por una buena empresa, por una buena gestión, por una buena economía, como es el caso de Estados Unidos, y cuando ve que hay incertidumbre, cuando las cosas no se hacen bien, pues retira el dinero, y es lo que, por ejemplo, ha estado pasando en estas últimas 3 semanas aquí en Europa, en el tema en Grecia. El mercado, por lo general, tiene esos mismos comportamientos todo. Entonces, digamos que tiene que se repiten esos mismos ciclos todavía y aunque suene simple, pues hay que tenerlo en mente y si lo entendemos, pues podemos interpretar el mercado y adentrarnos a él, que es lo que un poquito quería el señor Dow, un poquito adentrarse al mercado y tomar buenas posiciones pues para ganar dinero. Que vimos en la segunda clase, ¿no?, la teoría de Dow. En la tercera clase vimos, presentan los gráficos. ¿Qué es lo que se ve en un gráfico? Pues entonces voy a abrir un gráfico. Ahora mercados americanos abiertos y el gráfico me lo comentáis, pero se está abriendo. Entonces el gráfico de Wall Street Dow Jones en varios modelos o formas de mercado. Va un poco esto que estamos todos en línea y entra un poco en actualizarse. Aquí lo que va últimamente, que son las velas japonesas, ¿no? Entonces, las velas japonesas que indican una vez que uno de estos palitos es de cotización durante un día en del mercado americano. Por este día, el hecho de 14, el mercado americano abrió en 17.350 a 17.800, de 803 y más bajo 331. Como ves, entre el nivel más alto y el nivel más bajo hay un fin importante, más de casi 500 puntos, ¿no? Un pelín menos, ¿no? Ha sido un día importante y no es normal que el mercado americano se mueva tanto. Pero las velas japonesas, que es como ahora se miran los mercados, la ventaja que tienen es que te muestran
los días positivos de cotización y los días negativos. Las velas verdes es la de unión, pues velas rojas, ¿no? Como si el vaivén es muy importante, si el mercado está muy nervioso y bajó, y es lo que decía antes, pues decidió empezar a bajar el 8 de diciembre, bajó desde el 18.000 de 1.000, perdió 10% en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 sesiones, tomas de una mano, y la recuperó en 1, 2, 3, 4, 5, y la recuperó en una semanita igual. Esto decía que el mercado, que solemos ser un poco irracionales. El mercado pierde un 10% y lo recupera en 5 días. Es que no tiene mucho sentido, pero así es como nos comportamos. Entonces, voy a quitar. Entonces, Kelita nos marca la vida de lo que ante una sesión en ese mercado. Pero eso representa un día. De ese día ha habido millones y millones de operaciones de compra y que verlo gráfico, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues el gráfico de la sesión de hoy y como está pasando hoy. Esto ha pasado hoy en Nueva York y con lo mismo, en lo de un minuto tiene sus movimientos, evidentemente no son tan importantes, pues aquí puntitos, y el mercado se va moviendo también con esas mismas formaciones, ¿no? Esos mismos movimientos que nos dejó el señor Dow hace 120 años. Llevamos 5 minutos de clase y vamos lo que ha pasado desde que empezamos la clase, porque yo creo que eso es muy interesante, y es con la explicación. Está marcado ahora en 837 por 38, ¿no? Y a las 6, cuando empezamos, el mercado ando en 31. Mejor dicho, al y retroceder, ¿no? Entonces, como veis, el mercado está constantemente moviéndose, de forma que se ha movido años, ¿no? Vuelvo al gráfico anterior, al gráfico diario. El gráfico que vemos es lo que al el curso, esto es la bolsa americana desde el sistema financiero allí, no me quiero hacer caso, pero como el mínimo, entonces ha subido hasta el 18.000. Entonces, ¿cuál es la tendencia del mercado? La tendencia principal, pues es alcista, ¿no? Y está el mercado americano. Y por el momento se mantiene en esa tendencia.
En la sesión que vimos cómo se interpretan los gráficos, pues está las japonesas, ¿no? Pues mucho, ¿no? O sea, el mercado está nervioso, si el mercado está nervioso significa que no se mueve mucho apertura y su cierre, y no quiere dar ni mínimos altos ni bajos. Significa que está sin tendencia, como pasa aquí, cuando está con gas de tomar riesgo, de subir, pues tiene más cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en esto. En general, la media de fluctuación del mercado en unión pues suele ser de algunos 50 puntos, ¿no? Por ejemplo, uno normal de los últimos días en Estados Unidos, porque os estoy complicando un poquito la clase y eso lo vamos a ver más adelante, pero diga que las fluctuaciones del mercado son muy importantes verlas, y si sale de esa fluctuación media significa que el mercado está más nervioso de lo normal, y si está menos nervioso pues esa fluctuación es menor. Pues claramente desde que tuviste esta corrección, ¿no? Esta toma de beneficios, pues el mercado ha estado nervioso. Pero volver a esta teoría del 50% de retroceso que os estaba comentando antes, de la teoría de Dow, que muchos analistas hablan de ello, pero no saben que en 120 años, pues el mercado en octubre subió y 50% de lo que aquí dio un poquito más. Aquí solo lo que había ganado, aquí dio mucho más. Pero vemos un poquito lo que ha pasado en el pasado, lo que ha pasado con anterioridad. Vemos un poco mismo, ¿no? Sube y toma beneficios, sube y toma beneficios, sube y toma beneficios, va por escaloncitos, ¿no? Diferentes formas de ver y de la fuerza de esa toma de beneficios, y de ver si la tendencia principal acaba, ¿no? Si el mercado sigue siendo alcista o no. Y es importante. Tenemos claro que la tendencia principal alcista, pues ya una parte del análisis ganado para tomar posiciones. Sabemos que tenemos que comprar. Es un poquito la idea. Y entre comprar acciones, ¿no? Cuando sabemos que va a corregir, nos ponemos un poco a la baja, nos ponemos y compramos. Ahí pues bajo un poco más y un poquito de seriedad en el tema del análisis técnico. Entonces, en el tema 3, ¿no? Cómo se representa el mercado gráficos, y que este gráfico representa la cotización. No, la cotización no refleja el gráfico. Digamos, lo que está pasando en el mercado de la gente que está operando, ¿no? Aquí en el precio. El precio lo representa todo. El precio es la suma de a tomar riesgo que hay en el mercado. No hay apetito a tomar riesgo, puesto que el mercado está plano, no está subiendo. Pero por ejemplo, desde que hemos empezado la clase, sí tiene ganas de subir algo. Porque es la clase a 32 y ahora hasta 38, ¿no? Entonces, media hora, pues ha subido 5 puntitos, ¿no? Cierto apetito a tomar riesgo
sería, por ejemplo, a las 5 de la tarde, ¿no? Que el mercado estaba 40 puntos más abajo. Y a las 4 pues estaba 60 abajo, ¿no? Entonces estaba moviendo constantemente y esos movimientos los tenemos ahí enrejados. Hay otras formas de mostrar el mercado, la línea, ¿no? Aunque bien pierdes gran parte de lo que están diciendo las velas, ha cerrado cuando empezó, de muchos años, durante casi 100 años, esta era la que se mostraba en el mercado, hasta el del siglo pasado, así se mostraban casi todos los gráficos, pero las velas japonesas las que prima porque muestran por colorido por donde se está moviendo. Todo lo que vimos en el tema 3. En el 4 de la semana pasada vimos la tendencia. Entonces, vimos lo que eran los soportes y las resistencias. Entonces, los soportes y las resistencias son esos niveles a los cuales varias veces se pone de acuerdo y ese es el soporte. Resistencia es a nivel en el que los operadores, ¿no? El mercado decide que no está dispuesto a precios más altos y que el mercado se da la vuelta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque considera que el mercado ya está caro. En tu ejemplo, hoy, en la sesión de hoy, si lo que ha pasado en las últimas horas, pues de acuerdo, que el mercado le está costando pues ir a este nivel, ¿no? Toca más o menos precisos, pero digamos que da la vuelta, ¿no? Llega él y se da la vuelta, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? Cerca de 1, 2, aquí 3, 4, 5, 6, y aquí de soporte. Mejor dicho, que este nivel al cual estamos ahora, que es 74, pues el mercado está costando romperlo. Y le cuesta, ¿no? Ahora en el pasado, ¿no? Mejor dicho, que esta resistencia para hoy es importante, pero tampoco es significativa porque es una sesión de un minuto. Si vemos un poquito de historial, pues ayer llegó a cotizar mucho más alto, ¿no? El 17,885, 50 puntos más arriba, y que también alrededor de este nivel del 860 distancia y se dio la vuelta, igual que lo cruzó y se creó soporte, ¿no? Entonces vimos la semana pasada. Entonces, esto es importante que los tengáis en la cabeza y que los tengáis claro avanzando, ¿no? El tema de los soportes y las resistencias, esos niveles psicológicos a los cuales el mercado se encuentra confortable porque no baja y entra dinero en compradores porque piensan que el mercado puede subir. Entonces es un soporte, ¿no? La resistencia es ese nivel llega al mercado, sube y de repente no sube más. Sube más es porque los operadores dicen que no están dispuestos a pagar más alto porque piensan que el mercado ya está caro, porque ya está bien valorado y por tomando mucho riesgo. Entonces,
estamos más o menos de acuerdo que es alrededor del 44, que mismo hay una resistencia, pero que de 5 minutos. Otra, los soportes y las resistencias en el diario. Diario, por ejemplo, en lo que el año pasado, en una, pues ves, digamos que es resumen de todo lo que se ha cotizado durante el día, un día, pues el nivel ha sido de eso, estamos de acuerdo, también, este nivel también, y de reseña, y este nivel también. Entonces ya los programas informáticos os pintan estas, pero tampoco es complicado verlo, y sí es importante que vosotros lo veáis, no estén pintadas, ¿no? Si es mucho mejor, pero las pintáis, ya lo tenéis más o menos en la cabeza. Entonces, por hacer pintado, ahí. Es una sesión, mejor dicho, que ha habido muchas operaciones detrás de ella. Pues llegó aquí una vez, en un día, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este nivel es muy importante, este de aquí, el 150, ¿no? A ver, no, el 163. Pues que ha servido de soporte y de resistencia. Aquí fue una resistencia muy importante porque el mercado no había, llegó y se dio la vuelta. Llegó a este nivel, trató de romperlo varias veces y no pudo, y se dio la vuelta. Aquí al flor rompió, Digmos volvió al soporte, a este psicológico, y romperlo, y lo rompió con fuerza, ya fue a buscar niveles más abajo. Aquí lo rompió con facilidad, pero se dio ligeramente la vuelta y todo soporte, ¿no? Aquí una sesión cerró a ese nivel, aquí en esta sesión, esto fue en diciembre. Corrección importante en los últimos de diciembre, este nivel, y lo recuperó. Después se apoyó en él y volvió a repuntar. Mejor dicho, que niveles importantes dentro de tendencia primaria del mercado. El mercado le cuesta mucho estos niveles. Eso, y lo vimos en la clase de semana pasada, es que los soportes se convierten en resistencias, ¿no? Resistencias se convierten en soportes, ¿no? Hay un cambio de papeles, un cambio de roles, ¿no? Hay como una personalidad, ¿no? Pero sí, ¿no? Porque es lo que pasa hoy, lo que ha pasado siempre y lo que seguirá pasando. Porque somos seres humanos y no vamos a cambiar, no ha cambiado en 100 años y tampoco vamos a cambiar en los próximos 100 años porque nos comportamos igual, ¿no? Entonces no hay que pensar, no, esto es absurdo, no tiene ningún sentido y no me lo creo. Pues es que es la realidad. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque como somos, hay mucha psicología y de inseguridad, ¿no? Cuando operamos, pues el mercado siempre busca niveles donde sentirse seguro. Y según niveles donde se siente seguro,
porque en el pasado se abrió esos niveles. Entonces, una vez que se apoya, es probable que se vuelva a apoyar, ¿no? ¿Lo veo? No es que yo me lo estoy inventando, lo he dibujado así, pero podemos coger cualquier otro gráfico de cualquier otra cosa y fijar en lo mismo, ¿no? Entonces, los soportes y las resistencias, ¿no? La semana pasada. Ahora lo vamos a ver lo que ha estado pasando estos últimos días. Y como desde May ha tenido una recuperación brutal, desde entonces, pues beneficios y le cuesta de verdad. Esto fue máximos históricos de cotización del mercado americano, ¿no? Para 8.120. Costando mucho romper este nivel, estamos de acuerdo, ¿no? Y ahí ha tomado una corrección, ha tomado impulso, igual que la acción que tuvo, mejor dicho, que el mercado sigue estando fuerte porque la recuperación fue mal, pero el 18.000 pues le cuesta romperlo. Tenía ganas, ¿no? Cruzó de 1925 el nivel del 10.000, puntitos más, pero después dio y la vuelta a bajar hasta el 720 y como se ha estado moviendo de forma legal, ¿no? Entonces, volvemos a la teoría del señor Dow, que el mercado tiene esa principal alcista, ¿no? Pero la tendencia secundaria, porque estos son gráficos diarios, es la y tenemos un mercado, si estamos de acuerdo que es lateral, ¿no? Viendo de lado, ¿no? El mercado está lateral, no está bajista, ¿no? Está lateral, ¿no? Entonces el mercado ahora está con tiene entre dos niveles, ¿no? Se está sobre todo entre 8.44 y sobre todo el 160. Ha dado picos un poquito más abajo, pero las importantes pues están, ¿no? En el 8.24. Cuando estamos en 8.44, ¿os acordáis, no? Está vuelto a bajar, ahora está a 8.09, ¿no? Vimos hace 10 minutitos o hace 15 minutitos que vimos en 44 y que ha vuelto a bajar, pero como es que este nivel del 44 en el gráfico diario es muy importante, le cuesta mucho, ¿no? Le costó mucho el 2 de enero, le costó mucho el 23 de enero, estos últimos días, también le costó mucho, ¿no? Entonces, ¿qué resistencia hay? Por otro lado, ¿no? El mercado baja y encuentra el primer soporte, está de acuerdo, ¿no? Que baja, toca aquí y no rebota, ¿no? Se tiene como un suelo, ¿no? Como un colchón. Aquí también igual. Hay otra cosa muy importante en los mercados, que es que son números, ¿no? Que son matemáticas y que estadística no son precisos. No significa que de soporte sea justo un número, ¿no? Porque es falso, ¿no? No, has pintado muy mal el soporte, has pintado muy mal la tendencia. No, hay que siempre darte un margen de error o un margen dentro de esa resistencia, ese soporte, sobre todo
gráficos largos, ¿no? ¿Por qué? Porque toca, otro día lo toca un poquito más arriba y otro día al final no lo toca, pero cerca mucho ese nivel, ¿no? Eso sí que es muy importante, ¿no? También el margen de errores significa que no significa que toque esto y que va a subir, sino que te tienes que dar un pequeño margen de error por bajando, ¿no? Puedes bajar un pelín más, ¿no? Pues dependiendo de operar y de tu horizonte de tu operación, pues si tú estás operando a un año, pues mucho más margen de que baje, ¿eh? Y si estás operando rabiosamente, ¿no? Entonces más menos margen, ¿no? Pues hay muchas técnicas, hay gente que se da el 1% de margen, hay otra gente que da 3% de margen, hay muchas teorías, pero por lo general, os tenéis que ver en el mercado de que hay gente aquí operando, de que hay gente aquí moviéndose, ¿no? Que imaginaros que estáis ahí en la bolsa de Madrid, ahora no porque está cerrada, porque cerró hace una hora, y que porque ahora es todo electrónico, pero que estáis en la bolsa de Nueva York y que hay gente ahí en el suelo, en el floor, ¿no? En el parquet, que está operando, se van a fijar que el 44 precisamente es el nivel en que no, porque entrará una orden un poco arriba y entrará otra orden más abajo, digo que querrá pagar un poco más. De hecho, que los soportes y las resistencias no son niveles matemáticamente precisos, sino pero estamos de acuerdo que más o menos son niveles a de los cuales el mercado le cuesta o subir o que el mercado ya ese nivel y le cuesta bajar, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Es al final de la clase de la semana pasada, y es ahora la clase de hoy, retrocesos, ¿no? Estas tomas de beneficios. Entonces, las preguntas, si os parece bien, las estoy viendo, y después de que terminemos, pues vemos todas las preguntas. Entonces, los retrocesos, hay muchas palabras y muchas palabras del inglés, ¿no? Y entonces fácilmente muchos nos se pierden, y me pierdo, un retroceso, ¿no? Entonces, un retroceso, pues por ejemplo, esta subida de octubre tuvo retroceso, ¿no? Entonces, eso es una bajada. Retroceso, pues también se puede llamar un beneficios, ¿no? Un eso puede ser, pues no, muchas palabras. Este retroceso también se podría llevar, decir como está buscando consolidarse, está buscando fuerzas, ¿no? Ya os digo que hay mucha de psicología, ¿eh? Mucha psicología. Esto es el mercado americano, el mercado más eficiente y más grande del mundo. Aquí es difícil manipularlo, ¿eh? Aquí en España son 35 valores, 5, llega a Banco B y puede moverlo. En Estados Unidos no es tan fácil, ¿no? Entonces, aquí el mercado americano pues ha tomado esta consolidación, esta toma de beneficios, este retiro, para un nuevo soporte para coger un nuevo impulso. Entonces, el señor Dow, perdonad que se ha pesado con esto, es que son teorías de hace 120 años, ¿no? No es que yo me lo invente o que lo haya inventado hace poco, no, esto se inventó hace 120 años y es que sigue pasando. ¿Por qué? Pues que nos seguimos comportando de la misma forma. Lo que es probable que sigamos haciendo lo mismo y bien igual de mal en el futuro, ¿no?
Entonces, Dow dijo que lo normal es que el mercado retrocediese retrocesos del 50%. A Dow también le gustaban los tercios, ¿no? Él decía, pues, un tercio o 2 tercios o la mitad. Empezaron a introducir lo que eran los retrocesos de Fibonacci. No sé si lo habéis oído, pero Fibonacci no es una cosa muy moderna. Fue un matemático italiano, 13, cuando los números eran los números romanos, ¿no? La V con la I, la X, eran los números en Italia, cuando este hombre, unos árabes, ¿no? Los árabes fueron los que introdujeron nuestros, ¿no? La numerología árabe, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, de la forma que nosotros los escribimos, ¿no? Y entonces él también hace sus contactos con sabios árabes, de pues, que había ciertos ratios muy interesantes de y empezaron a utilizarse estos ratios en los mercados. Está el ratio el ratio de oro, que se dice oro de Fibonacci, que tampoco es una cosa que él se inventó, pero que diga que él le dio mucho empuje. Y es simple. Por ejemplo, el ratio es, por ejemplo, empiezas por 1, ¿no? 1 es 2, ¿no? Pues 1 y 2. Es la última cifra del 2 y le añades la penúltima, ¿no? 2, 1, 3. Entonces, el ratio es 1, 2, 3. Después 3 más 2, que es la prima, es 5, ¿no? 5 más 3, que es la penúltima, es 8. Entonces, 1, 5, 8 y así sucesivamente, ese famoso ratio de Fibonacci. Bueno, hoy en día, gracias a ordenadores y a todas estas plataformas, pues podemos introducir los ratios en los... ¿Por qué? Pues porque funcionan bastante bien, ¿no? Ratios que también se ven en los moluscos de mar, en los caracoles, en muchas cosas de la naturaleza y el ser humano pues se mueve alrededor de esos números, ¿no? Entonces, estamos aquí dibujar un retroceso de Fibonacci en el gráfico. Entonces, es la subida, ¿no? Lo cogemos máximo, lo bajo. Lo habéis visto, si lo poner de otro color. Bueno, lo aquí es el máximo y el mínimo, pero aquí solo se tocó 2 veces y como veis fue dentro de una sesión. Lo importante es que en sesiones este nivel fue muy, muy importante, ¿no? Porque fue una apertura, de cierre, es muy importante, ¿no? Entonces, si cogemos este retroceso de todo esto, vemos 50% ¡zas! Como dice mi hija pequeña, zasca. Pues zasca es que el 50% parece un poquito de broma, ¿no? Pero es que el mercado se paró ahí en el 50%. Entonces, imaginaros, está muy, muy fuerte en noviembre y de repente se pone muy, muy, muy nervioso porque baja. Aquí va. Vamos a verlo. Aquí de 50 puntos. Aquí también otro bofetón impresionante. Entre 126 y
y 873, otros 150 puntos. Aquí toma más. Aquí es 280 puntos. Como ves, el mercado está muy nervioso y claramente ha cambiado de tendencia, ¿no? La secundaria ha llegado a un pico y ha habido un cambio de tendencia. Entonces, los operadores necesitan saber más o menos por qué se va a parar el mercado, ¿no? El que haya pintado el receso desde aquí hasta aquí, imaginaros que estamos por aquí, ¿no? Y joder, ¿hacia dónde se va a ir? Asustado, ¿no? Pero el que ha dicho, yo creo que se va a parar alrededor del 17.028, que es por ciento de la subida, es muy probable. Pero fue lo que pasó. Es importante el tema números, ¿no? Los redondos, para el ser humano, suelen de recordar, ¿no? Entonces, el mercado normalmente toma por referencia, redondea, ¿no? Entonces, por ejemplo, se decían en ese entonces, pues creo que el mercado se va a parar alrededor del 17.000. Y los múltiplos del 5 y del 10 también son muy populares, ¿no? Entonces, cuando el mercado se pone objetivos, normalmente tenemos terminados en 0 o terminados 10 o de la tabla del 5, ¿no? Porque solemos redondear, ¿no? Entonces el mercado suele moverse alrededor de esos números y hay que se pare, ¿no? Esto ya lo que pasó hace meses, ¿no? Entonces, ¿qué creéis que puede pasar ahora? ¿No? Voy a ver otra vez aquí. Por ciento de esta pequeña subida de este mercado lateral. Esta es la mitad. Pues es probable que el mercado ahora está en 12. Cuando hagamos la sesión, recordaros que estaba en 30. El mercado a 40 hoy. Pues bueno, pues que a 41 no parece que sea impensable, ¿no? Entonces, esto fue lo que vimos la pasada semana, los retrocesos de Fibonacci. Entonces ya empezamos con lo de hoy. Perdón que me haya enrollado mucho, pero es que veo que hay algunos alumnos que un poquito descolgados y pues se pierden clases porque se quedan un poco descolgados y lo que vemos es que todo y estamos colaborando con la UNED pues para dar estos cursos, pues para compartir un poquito lo que sabemos, lo poco que sabemos de los datos y del análisis técnico. Y entonces así terminamos la clase la semana pasada. Entonces hoy es sobre cómo identificar los cambios de tendencia, ¿no? Cuando el lado cambia de tendencia, ¿no? ¿Qué hay que nos hacen dar estos cambios de tendencia? Quitar esto. Entonces, os voy a solo resumir lo que vamos a ver y terminemos, pues, hacemos una pequeña sesión de preguntas y respuestas y espero pues que estemos todos al día con el tema de lo que hemos estado ahora. Entonces, en lo que es el análisis de los gráficos, los soportes, las resistencias,
figuras figuras que el mercado dibuja, pero desde 120 años, y que las sigue dibujando. Pero significa que el mercado reacciona por estas figuras, en parte, pero que la psicología humana porque somos inseguros, porque nos gusta siempre confirmar lo que estamos haciendo, porque somos inseguros a la hora de operar nuestro dinero, ¿no? Porque nos cuesta mucho ganar, ¿no? Cuesta mucho perderlo. Y entonces el test de psicología es muy importante. Entonces, hay estos patrones, ¿no? Que están en los gráficos y que nos un cambio de tendencia, ¿no? Importante cuando estamos operando, ¿no? Cuando cambia la tendencia ¿no? Hay un cambio desde aquí dentro. Hay una tendencia primaria y dentro de ella hay tendencias secundarias, pero como ves que hay un cambio de tendencia, cambio de tendencia, cambio de tendencia. Pues estos patrones que siempre dibuja que te pueden facilitación de un cambio de tendencia. Y son esas que se llaman double top y triple bottom. No las volver a decir en inglés, pero os las voy a decir en castellano, que son el doble que es el doble bottom, y hecho el double top, y después está el triple top y triple bottom, que es el suelo triple y techo triple. Y después dos figuras que vamos a ver, que van a ser las Vs, aquí claramente hay una V, pero también de psicología del mercado, psicología y después las que no hay ningún sitio, pero os la explico. Entonces vamos con el doble suelo y el techo. Cuando yo lo sé, es que facilita creer, porque más de 20 años en una mesa de estas de un banco operando, metiendo bienes y tomando, y es pues el tiempo cuando estás operando, pues no tienes el gráfico ahí delante, pero estás mirando el mercado, pues ves más o menos dónde la vuelta, ¿no? Y haber pedido al principio era apuntar cada 5 minutos los precios, y los precios cada 5 minutos, si os pregunto al final de la clase más o menos por dónde ha estado cotizando el mercado, me diréis, pues el mercado hoy ha estado muy volátil, ha estado difícil. Mirad, ahora está rompiendo el nivel de los 200, a todo máximo, alrededor del 44, no lo ha roto, abajo, hasta el 800, pero y solo creo que gran parte está más o menos alrededor de entre el 25 y el 30, ¿no? Si yo solo me fijo en los precios, si no hubiera tenido estos gráficos adelante, muchos de los operadores están operando y no están mirando los gráficos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando operas, es muy seguro, ¿no? Y siempre está buscando confirmación de que la tendencia es al alza o la baja en el muy corto plazo, ¿no? En los próximos 5 o 10 minutos cuando estás operando. Entonces el mercado, pues habéis 800, no ha aguantado y lo ha roto, ¿no? Vamos a explicaros esto mejor. Esto que de las resistencias,
que el mercado, por ejemplo, esto es lo que ha pasado hoy, ¿eh? No estoy inventando nada, ni me estoy sacando algo del libro, ni estoy... Esto es la realidad, ¿eh? No o sea, de que esa práctica de los que estamos... Esto es lo que ha pasado hoy. El mercado ha llegado a este nivel, ha bajado y ha vuelto a este nivel. ¿Por qué? Pues porque los que está comprando quieren segura de que este no se va a romper. Entonces van, compran, y cuando ven que la gente va vendiendo, pues se ponen a bajar. Después, los que comprar, ven, ¿no? Eso, de este nivel. Joder. Bueno. Bájate. Okay. Bueno. Va a comprar y se da la vuelta. Baja un pelín, ¿no? Bueno, un pelín entre el 80 y entre el 44 y baja hasta 25. Veis lo que ha pasado desde que hemos empezado, ¿no? Es que baja hasta aquí, ¿no? Voy a pintar. Mirad que 29 y es probable que se baje a 80. Bueno, entonces, sube y se da la vuelta. Y después se da la vuelta. Pues esos toques, eso ya, como es parte de la religión del análisis técnico, ¿no? Que toca 2 veces el top y lo rompe 2 veces, es que el mercado está muy que se da la vuelta. Pero las 2 veces, habéis visto, ¿no? Es que ha bajado en 2. Este es un top, ¿no? Y ya, mira, se pone el 80. Vamos si toca. Entonces, aquí cada una vez, esto es lo que está pasando ahora mismo, que no me estoy inventando nada. Entonces, esto es el doble, el double top, ¿no? Que es esto, ¿cómo se llama en español? Bueno, el top, el double bottom, ¿no? Entonces, aquí lo ha tocado una vez, aquí lo ha dado otra vez, no lo ha roto y ha subido, pues es probable que aquí lo vaya a tocar otra vez. Lo va a tocar 3 veces. Si lo toca 3 veces, es probable que el mercado vuelva a rebotar, ¿no? Pasa muchas veces dentro de la sesión y claramente patrones de comportamiento pues del ser humano que reflejan en el mercado, ¿no? De que afirmar que el mercado tiene ganas o no tiene ganas. Entonces, el mercado tenía ganas de subir y al final no las subió. Pero el mercado ha ido a confirmar que de verdad no tenía ganas y cuando se confirma ya 2 veces, ella es parte de la teoría, se da la vuelta. Y mira, aquí va. Lo va a tocar tercera vez, si lo aguanta, mira, ha rebotado al 90, ¿no? Ha llegado hasta el 80 y ha subido. ¿Por qué? Porque ya 3 veces. 3 veces es mucho. Probable que hoy pues ponga más o menos alrededor de estos niveles. Entonces, ya hemos visto lo que son el top y el bottom, el doble suelo y el doble techo. Lo tengáis claro, ¿no? Pero si lo queréis, lo vemos en lo que ha pasado otras veces, porque es que pasa todo el rato. Eso no, que pasa constantemente, ¿no? Aquí lo veis, 1 y 2. 1, aquí 2, muchas veces vas a la vuelta. 1 y 2, 3, sube. 1, 3, baja.
fijar una, dos, mejor dicho, que estos patrones son muy importantes. Si estáis haciendo este curso, es muy importante que lo veáis, que estoy inventando nada y que es la realidad, ¿no? ¿Pero qué? Pero porque somos así, ¿no? Siempre buscamos afirmar lo que está pasando para ya tomar decisiones. Entonces, hemos visto double top y después una zona muy curiosa que se llama el hombro, cabeza-hombros. Cabeza-hombros ya es un poco complicado. A ver, parece ser que hay uno que se... Vale. A ver si voy a quitar esto. Entonces, el hombro es como dos hombros y una cabecita, ¿no? Y es un cambio de tendencia, y muy importante. Aquí está. Vale. No sé si lo veis, pero este es un hombro. Bueno, este es un indicador, un patrón de cambio de tendencia. Además, muy importante. Ese sí que es más importante que lo que hemos visto anterior, porque significa que el mercado se está dando la vuelta, ¿no? No sé, ¿no? Y lo normal es ponerse aquí corto, ¿no? Y es lo de la figura. Ahí es probable que vuelva. Sí, la verdad es que este lo tenía que haber puesto un poquito más largo. Ah, perdón. Ah, respetando esta figura, ¿no? Ha sido el hombro, el es bajista, mejor dicho que el mercado sí tiene inclinación, y ahora está lo respetando, ¿no? El análisis técnico, pues que son, como hemos visto, los canales, que creo que lo viste la semana pasada. Esto es un canal alcista. A ver, no sé por qué. Canal, ¿no? El mercado se mueve dentro de un canal. Aquí hay otro canal dentro del canal, ¿no? Pero bueno. Y es también unas vamos a ver la semana que viene, que son figuras de continuación, ¿no? Que no hay cambio de tendencia. Ahora estamos viendo figuras de cambio, ¿no? Hay un cambio de tendencia, ¿no? Aquí hemos cambio de tendencia, cambio, ¿no? Esto al revés, ¿no? El hombro, cabeza, hombros, al revés. Otro uno.
Ahora mismo en Nueva York, ¿eh? No. A ver. Aquí ha habido, como veis, un triple top, dar la vuelta, igual. No, me gustan las clases prácticas y no de libro, pero no lo mismo al revés. Que, mira, aquí. A ver si puedo por aquí. O en junio del, del 12 y justo lo contrario. Aquí está es la cabeza al revés y el hombro al revés y lo ha roto. Bueno, la teoría dice que práctica, ¿no? Esta figura, el hombro, la cabeza, el hombro, este espacio, esta distancia, del mercado, ¿no? $75, pues a partir lo vuelves a 575 puntos a partir de 12.600
ver el mercado alemán. Aquí lo tengo con unos indicadores. Adelante, pero para un poquito se puede interpretar el mercado ya con otros indicadores. Si se carga, vale. Entonces vamos a poner primero poner el gráfico con el mayor horizonte temporal. Os da una foto de muy largo plazo, ¿no? Entonces, aquí tenemos desde esto del 2012. Aquí las medias móviles, que eso lo vamos a ver en 2 o 3 clases, pero las móviles, la media, ¿no? Y entonces las medias móviles también nos facilitan la interpretación del mercado, es algo muy usual. ¿Y qué es esta media? Pues que el mercado, pues la tendencia, ¿cuál es? Es alcista, ¿no? Y pues también hay otro indicador que es el indicador del zigzag, ¿no? Que el mercado son en vaivenes, pues también ahí veis los vaivenes del mercado, ¿no? Entonces vamos a dibujar los soportes y las resistencias. Rápido. Tac, tac. No es tan complicado. El mercado da la vuelta. No sé si estáis de acuerdo. Aquí se dio la vuelta. Aquí se dio la vuelta varias veces, ¿no? Aquí también, veis, 2 veces y se dio la vuelta. Aquí lo tocó 3 veces, 4, mejor dicho, que 4 significa que es muy fuerte este soporte y sube. Al final, corre perdido. Lo toca. El max exterior, mejor dicho, que esto es un signo de debilidad y lo pierde todo. Y aquí veis esto que vimos antes en el gráfico americano, es la V esta de que en septiembre, mira aquí en septiembre, y aquí otro recuperó todo de octubre y aquí es el de noviembre, pero no recupera todo lo que había perdido. Si tarda casi hasta el 23 de noviembre a recuperarlo todo. De hecho, hay tanta confianza en el mercado alemán como en el mercado americano. Entonces, no lo recupera lo hasta diciembre. Aquí ve no lo recupera hasta aquí, y sí recupera lo desde junio, lo toques, pero la como veis es alcista, ¿no? Entonces, claramente el mercado está alcista, ¿no? También dice que cuando toca el nivel de arriba de un canal, es muy probable que se dé la vuelta, ¿no? Y que tocado aquí 2 veces es probable y que vuelva a la media de subida que estará por aquí. Pues voy a dibujar rápidamente los niveles
se está moviendo el mercado alemán, que es lo que refleja un poquito lo que pasa en Europa, ¿no? Es la economía más importante en Europa junto con la economía francesa, ¿no? Entonces, pasado pero de esto es diciembre, que corrección, y después ya ¿no? Aquí y highs a distancia, ¿no? Esta distancia la que tiene que recuperar, que es el objetivo, ¿no? Entonces, cuando estás aquí, tu objetivo es todo esto. Estamos en el 10.100 y el mes 9.200 son 900 puntos. Pues a partir de el objetivo son 10.900, ¿no? Estos son los 900 puntos. Si estamos aquí y esto es roto, el potencial de objetivo del alemán son 900 puntos más arriba. ¿Pero por dónde? 900 puntos, ¿no? Entonces, y solo análisis técnico, que detrás de Alemania pues está la economía alemana, los empresarios, crecimiento, un montón de cosas. Pero análisis técnico, que es de se trata de este curso, ya os dice más o menos por dónde van los tiros. Y es bastante preciso en esa interpretación. Con un poco más de detalle lo que está pasando de final de enero y pues está lateral, ¿no? Ni está subiendo ni está bajando, y es más bien no saber, ¿no? Lo que rompiese este nivel y bajase, porque entonces pues después bajar hasta aquí, ¿no? Claro, va a haber, estos son máximos históricos, ¿no? Y es probable que va a tocar y a ver si los rompen. Si los griegos se ponen de acuerdo y hay que rompamos este nivel, ¿y cuál sería el objetivo? Pues desde 10.100 hasta 11.000, pues son 400 puntos. El siguiente objetivo del mercado alemán sería seguramente 11.400. Vale. Y ya para terminar, hay otro tema muy importante que os decía, ¿no? Lo de la tendencia. La tendencia significa la fuerza con la cual se está moviendo el mercado. Esto es como la fuerza de gravedad. Si la fuerza de gravedad es bajista, ¿no? Y teoría de Newton, y las manzanas caen, pues el mercado es igual, ¿no? Ese momento, esa fuerza, es difícil que se pare, continúa, ¿no? Esa tendencia, para arriba o para abajo. Estos cambios de tendencia que hemos hablado hoy, antes, una vez que cambie la tendencia, se da esa fuerza hasta que vuelva a cambiar de tendencia. Y hasta que vuelva a cambiar de tendencia, pues en este caso pues pasaron 3 días, ¿no? Y son días enteros. De hecho, si estáis operando del día y sabéis que ahora el mercado está corrigiendo, normalmente son 3-4 días de bajadas, 3-4 días de subidas. Mejor dicho, que el mercado de repente sube un día y baja al siguiente día. Digamos que sube 3 o 4 o 5 días y después baja 3 o 4 o 5 días, ¿no?
Esto es como la marea del mar que estamos hablando. No es el mercado se esté moviendo arriba, abajo, sino que va y venes, ¿no? Que tiene, ¿no? Que es muy importante entenderlo, ¿no? Esto cuando comienza a bajar, no es que vuelva a subir, no, baja hasta que encuentra un suelo. Cuando pues sube 1, 2, 3, 4, 5 días. Aquí está lateral 5 días. Después 1, 2, 3, 4, 5 días baja. Después 1, 2, 3, 4, 5 días sube. Aquí sigue subiendo, pero aquí una subida bastante importante. Baja, sube. Que dentro del día sí hay muchos movimientos, pero día a día no los tantos. Vale, si os parece, voy a abrir los micrófonos y hacemos algunas preguntas durante los últimos 10 minutos y ya nos vemos la semana que viene. Vale, pues si quiere hacer cualquier pregunta o miro aquí las preguntas que me habéis hecho. Antes, sí. ¿La clase que estaba prevista para mañana de repaso ya es la de hoy o mañana? No, pues es que tengo otro alumno que me ha dicho que quería dar la clase de hoy, pero que no podía y que tampoco pudo la semana pasada. La semana pasada no grabé la clase. Esperad, voy a quitar la grabación porque estoy viendo. Estoy grabando. Vale.